Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Mente y Mora, el canal donde desenterramos los misterios más profundos de la psique humana y las lecciones ocultas de la vida. Hoy, os traigo una historia expandida y cautivadora que gira en torno a una herencia olvidada, un secreto que entrelaza el poder del dinero con la frágil llama de la esperanza. Prepárate para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones ancestrales y reflexiones que podrían transformar tu percepción del mundo. Si buscas algo que te haga cuestionar todo, no te muevas. La herencia oculta. Empecemos esta aventura. Dinero, esperanza y sombras eternas. En las entrañas de una metrópolis devoradora de sueños, donde los rascacielos se erguían como guardianes indiferentes y el ruido constante de claxones ahogaba cualquier susurro de paz, vivía un hombre llamado Alejandro. A sus 38 años, Alejandro representaba el arquetipo del alma perdida en el laberinto moderno. Un empleo en una corporación sin alma que lo exprimía como una esponja seca, montañas de deudas que se acumulaban como avalanchas inevitables, y una esperanza que se evaporaba como el vapor de su café matutino, frío y olvidado. Cada día, al mirarse en el espejo agrietado de su apartamento diminuto, se preguntaba si el dinero era un dios caprichoso o un demonio disfrazado, diseñado para mantener a los mortales en eterna sumisión. Alejandro no había nacido en la pobreza. Provenía de una línea familiar que, en tiempos lejanos, había conocido la opulencia. Su abuelo, don Emilio, era una figura legendaria en las historias familiares. Un explorador y coleccionista que había recorrido continentes en busca de artefactos perdidos, acumulando no solo riquezas materiales, sino conocimientos esotéricos que pocos comprendían. Sin embargo, tras la muerte de don Emilio hace una década, la familia se había desintegrado en disputas por una herencia que nunca se materializó por completo. Alejandro, el único nieto soltero y sin ambiciones aparentes, había heredado solo el viejo caserón familiar en las afueras de la ciudad, un lugar que evitaba como si estuviera maldito, lleno de recuerdos polvorientos y ecos de risas pasadas. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas y el viento aullaba promesas de cambio, Alejandro recibió una carta anónima. El sobre amarillento, sellado con cera roja que mostraba un emblema desconocido o una moneda partida por un rayo, contenía una nota breve: la herencia oculta te espera en el sótano. No ignores la llamada, o la esperanza se extinguirá para siempre. Intrigado y escéptico, Alejandro decidió visitar la casa por primera vez en años. Al llegar, el lugar lo recibió con un silencio opresivo. Telarañas colgaban como velos fúnebres, el suelo crujía bajo sus pies como huesos viejos, y un olor a moho y secretos invadía el aire. Bajando al sótano, iluminado solo por la luz parpadeante de su linterna, Alejandro tropezó con un muro falso que se abrió al presionar una piedra suelta. Detrás, un cuarto secreto reveló un tesoro inesperado. Estanterías repletas de diarios antiguos, mapas amarillentos de expediciones olvidadas y, en el centro, un cofre de madera tallada con símbolos rúnicos que parecían palpitar con vida propia. Con manos temblorosas, rompió el candado oxidado y levantó la tapa. Dentro, envuelto en tela de seda descolorida, yacía un manuscrito encuadernado en piel humana, o eso parecía por su textura irregular. El título, grabado en letras de oro desvaído: La herencia oculta, los susurros del dinero eterno. Una carta adjunta, en la caligrafía elegante pero temblorosa de su abuelo, cayó al suelo. Alejandro, mi querido nieto, el dinero no es metal ni papel, es un espíritu ancestral que se alimenta de esperanza. Lo encontré en las ruinas de una civilización perdida en los Andes, donde los incas lo llamaban Inti Cuna, el sol oculto. Úsalo con pureza, o te devorará. Recuerda, la herencia no se hereda, se despierta. Alejandro, sentado en el suelo frío, comenzó a leer bajo la luz mortecina. Las primeras secciones narraban leyendas de culturas ancestrales. Los sumerios, que veían el oro como lágrimas de los dioses; los celtas, que intercambiaban monedas encantadas en círculos de piedra para invocar prosperidad; y los alquimistas renacentistas, que no solo buscaban transmutar metales, sino almas, fusionando riqueza con iluminación espiritual. Pero el manuscrito revelaba un secreto prohibido y original. La herencia oculta no era un tesoro físico, sino un linaje de vigilantes del equilibrio, guardianes que manipulaban el flujo del dinero como una corriente etérea. Según el texto, el dinero era una entidad viva, un éter que respondía a las vibraciones emocionales humanas.
La codicia lo corrompía, convirtiéndolo en veneno que envejecía el alma. La esperanza lo purificaba, multiplicándolo como un eco infinito en una caverna. Don Emilio había descubierto esto en una expedición a una mina abandonada en Perú, donde encontró tablillas que describían un ritual, no de magia negra, sino de alineación mental, donde uno debía meditar sobre gratitud, visualizar flujos de abundancia para el bien común y realizar actos de generosidad desinteresada. Alejandro soltó una risa amarga al leerlo. ¿Espíritus? ¿Flujos etéreos? Esto es puro delirio de un viejo loco. Sin embargo, una curiosidad innata lo impulsó a continuar. El manuscrito relataba la historia original de una antepasada, Isabela, una comerciante veneciana del siglo XV. Isabela, viuda y al borde de la ruina tras una plaga que diezmó su flota, halló un fragmento similar en un galeón hundido. Desesperada, aplicó el ritual. Cada amanecer, agradecía por el sol naciente, visualizaba caravanas de especias llegando no solo para su riqueza, sino para alimentar a los huérfanos de la ciudad, y donaba una porción de sus escasos ingresos a un convento. Milagrosamente, un naufragio trajo tesoros a sus costas, y un aliado inesperado, un noble disfrazado de mendigo, le concedió contratos exclusivos. Isabela prosperó, pero usó su fortuna para fundar hospicios y bibliotecas, haciendo que la herencia fluyera como un río vital, multiplicándose generación tras generación. Inspirado a pesar de su escepticismo, Alejandro decidió experimentar. El manuscrito detallaba un ritual extendido. Por 7 noches, escribir un diario de gratitudes detalladas, meditar en una habitación oscura visualizando cadenas de eventos positivos, y realizar un acto de bondad anónima cada día. Alejandro comenzó esa misma noche, en el sótano. Agradecido por el legado de mi abuelo, por los recuerdos que aún me sostienen, por la esperanza que leí como un corazón oculto en mi pecho. Visualizó no solo un ascenso laboral, sino un negocio propio que ayudara a su comunidad marginada, golpeada por la crisis económica. Al día siguiente, el mundo pareció conspirar a su favor. En su oficina monótona, donde los cubículos eran jaulas de metal y fluorescentes, un jefe ausente dejó caer un dossier sobre un proyecto innovador, una app para micropréstamos a emprendedores locales. Alejandro, impulsado por una energía nueva, presentó una idea original: integrar elementos de gamificación basados en gratitud colectiva. Su propuesta fue aceptada, y con ella vino un bono sustancial. Solo suerte, murmuró, pero el manuscrito advertía. El flujo inicia con susurros, pero ruge con la fe persistente. Días después, mientras caminaba por un parque olvidado, Alejandro encontró un maletín abandonado. Dentro, documentos valiosos y una suma en efectivo. En lugar de sucumbir a la tentación como la codicia le susurraba, rastreó al dueño a través de una tarjeta, un inversionista jubilado llamado Marcos. Al devolverlo, Marcos, con ojos sabios y arrugados, compartió una historia personal. Había perdido la fe en la humanidad hasta ese acto. Como recompensa, ofreció mentoría y un tip sobre una inversión en energías renovables, guiada no por ganancias rápidas, sino por sostenibilidad global. Alejandro invirtió, y las acciones se dispararon, triplicando su capital en meses. Sin embargo, la herencia tenía sombras profundas. El manuscrito hablaba de los corruptores, descendientes renegados que torcían el flujo para acumulación personal, creando imperios efímeros que colapsaban en caos. Alejandro recordó a su tío lejano, un banquero que lo había tenido todo pero terminó en prisión por fraudes, solo y arruinado. ¿Era un corruptor?, se cuestionó, sintiendo un escalofrío. La trama se enredaba con una subtrama original. Alejandro comenzó a tener visiones nocturnas, flashes de antepasados susurrando advertencias. Una noche, un sueño vívido lo llevó a una biblioteca antigua, donde conoció en espíritu a su bisabuela, una indígena peruana que había fusionado tradiciones incas con el secreto. Ella le reveló que la herencia no era solo familiar, sino global, una red de vigilantes dispersos por el mundo, protegiendo el equilibrio contra corporaciones que estancaban el flujo, causando desigualdades masivas. Pronto, Alejandro recibió un mensaje cifrado en su correo: la herencia te ha elegido. Únete a nosotros en la reunión de medianoche, o los corruptores te cazarán. Siguiendo coordenadas ocultas en el manuscrito, llegó a un bosque espeso a las afueras, donde un círculo de piedras ancestrales albergaba a un grupo ecléctico. Sofía, una hacker ética de ojos penetrantes que usaba el flujo para exponer fraudes digitales,
Javier, un artista callejero que infundía esperanza en murales que inspiraban revoluciones pacíficas, y Lucía, una anciana chamán que conectaba el secreto con rituales indígenas. Sofía compartió su historia original. Huérfana en una favela brasileña, encontró un amuleto similar en un mercado negro. Aplicando el ritual, hackeó sistemas corruptos no para robar, sino para redistribuir fondos a causas justas, convirtiéndose en una vigilante digital. Pero los corruptores, liderados por un magnate tecnológico llamado Darius, la perseguían, queriendo monopolizar el flujo para crear una IA que predijera y manipulara emociones colectivas, controlando economías enteras. Imagina un mundo donde la esperanza se vende al mejor postor, advirtió Sofía. Darius sabe del secreto, pero lo pervierte para esclavizar mentes. Alejandro, ahora parte del grupo, se embarcó en una misión extendida: infiltrarse en la fortaleza corporativa de Darius, un rascacielos de vidrio negro que simbolizaba el estancamiento del flujo. Preparándose, profundizaron en el manuscrito, descubriendo capas ocultas con tinta invisible que revelaban fórmulas matemáticas esotéricas para calcular. Disfrazados como empleados, el equipo navegó por pasillos laberínticos llenos de servidores zumbantes y guardias armados. Alejandro sintió el flujo palpable. Cada transacción fraudulenta en las pantallas estancaba la energía, creando auras oscuras. En la sala central, confrontaron a Darius, un hombre de mirada fría y sonrisa calculadora. La herencia es mía por derecho, espetó Darius. La esperanza es una ilusión para los débiles, el dinero es control absoluto. En un diálogo tenso, Darius reveló su plan maestro. Una red de algoritmos que amplificaba miedos globales a través de redes sociales manipuladas, evaporando esperanza para que el flujo se concentrara en sus arcas. Con esto, seré el dios del dinero eterno, proclamó. Alejandro, recordando las visiones, contraatacó con ingenio. Usando el conocimiento del manuscrito, Sofía y él hackearon el sistema principal, inyectando datos de actos de bondad reales e historias virales de generosidad que revertieron el algoritmo. La esperanza colectiva, al viralizarse, invirtió el flujo. Mercados colapsaron para los corruptos, y fondos se redistribuyeron a causas humanitarias. Pero el precio fue alto. En la huida, Javier resultó herido protegiendo a Lucía, y Alejandro enfrentó una elección agonizante: escapar con un disco duro lleno de secretos financieros para su ganancia personal, o destruirlo para preservar el equilibrio, sacrificando su nueva riqueza. Eligió la esperanza. Quemó el disco, usando sus ganancias residuales para sanar a Javier y fundar una red global de centros de empoderamiento, donde se enseñaba el ritual a los marginados. Décadas después, Alejandro, ahora un sabio mentor, contemplaba el legado. Su vida había fluido como un río caudaloso. Un imperio de empresas sociales que generaban empleo ético, una familia unida por lazos de gratitud, y una esperanza que iluminaba como un faro eterno. El manuscrito, pasado a nuevos vigilantes, susurraba: la herencia oculta no se posee, se comparte. Infúndela con esperanza, y transformará no solo fortunas, sino destinos. Y en las sombras del mundo, el flujo perdura, esperando ser despertado. ¿Estás preparado para descubrir tu propia herencia? Gracias por sumergirte en esta épica expandida en mente y mora. Si esta historia de herencia, dinero y esperanza te ha tocado el alma, no olvides dar like, comentar tus pensamientos y suscribirte para más narrativas que despiertan la mente. Recuerda, tu herencia oculta podría estar a un paso de revelarse. Hasta la próxima aventura. Adiós.